medicina. Al desmontar un reloj, podéis conocer todas sus piezas, pero entonces ya no funciona. Los biólogos saben muy bien cuáles son los elementos que constituyen al ser humano, pero a partir de estos elementos son incapaces de crear un ser humano, un ser que piense, que viva, que ande, que actúe. Los elementos están ahí, pero falta lo esencial. La vida que conoce las dosis, las combinaciones y todas las nociones necesarias para un buen funcionamiento del organismo. Hay que llamar a la vida, pues solo ella sabe cómo restablecer el equilibrio en el estómago, en el cerebro, en los pulmones, en todas partes. Y puesto que los biólogos no se ocupan de la vida, sino que se ocupan de la materia, no consiguen resultados positivos. Mientras no se desprendan de su filosofía materialista y mecanicista que separa las cosas de la unidad cósmica, no conseguirán salvar a los humanos de la enfermedad. Su ideal es, por supuesto, muy noble. Hacen grandes sacrificios. Tienen una inteligencia y unas capacidades extraordinarias. Pero su filosofía es errónea. Por lo cual, muchas cosas todavía siguen fuera de su alcance. Todo lo que os revelo está en armonía con esta grandiosa filosofía que me ha sido transmitida y que el mundo entero adaptará algún día. La ciencia se ve ya obligada a volver, cada vez más, hacia las verdades del pasado. Así, por ejemplo, durante largo tiempo los químicos se han burlado de los alquimistas que pretendían transformar el plomo en oro. Y después han descubierto que puesto que el átomo de plomo tiene 82 electrones y el de oro 79, si se suprimen 3 electrones al plomo se obtiene oro. Desgraciadamente, no se puede fabricar este oro en gran cantidad, ya que todavía es inestable. Y los procesos de fabricación son extremadamente costosos. La ciencia oficial empieza pues a tambalearse. Empieza poco a poco a interesarse en la frenología, en la telepatía, la radioestería y pronto reconocerán también la astrología. Un día veréis, oiréis y leéis en todas partes estas verdades que hemos enunciado hace ya tiempo. La ciencia se dará cuenta cada vez más de que los antiguos, sin telescopios ni microscopios, habían realizado grandes descubrimientos. ¿Qué los instruía? Y así se pondrán a estudiar seriamente todo lo que han enseñado a los iniciados. Será una gran conmoción. Entonces todo se derrumbará. Se enseñará la ciencia de la vida, la síntesis, y en ese momento el reino de Dios será posible. Pero mientras no sea derribada la fortaleza de la ciencia oficial materialista y se reemplace por la ciencia de los iniciados, el caos continuará. Ahora os voy a mostrar por qué la medicina preconizada por las ciencias esotéricas sobrepasa a las demás. Puesto que generalmente los médicos han estudiado en las facultades, donde siempre hay que dar prioridad al aspecto físico, descuida los pensamientos, los sentimientos, el comportamiento, la manera de vivir, cuando esto es precisamente lo que debiera ocupar el primer lugar. La verdadera terapia es nuestra forma de vivir. Las demás ocupan el segundo, tercer o cuarto lugar. La medicina psicosomática estudia el lazo que existe entre el psiquismo y el cuerpo físico, la manera en que se acentúan el uno sobre el otro. La medicina psicosomática gana terreno, lo cual está muy bien, pero su eficacia sería mayor si sus teorías estuviesen fundadas en una filosofía, en una verdadera visión de conjunto. Esta visión de conjunto tiene como punto de partida al ser humano, ya que esta es la base de todo.
no podrá realizarse ningún progreso verdadero en cualquier terreno, científico, económico o social, psicológico o médico, en tanto no se reconozca la estructura del ser humano, las fuerzas que residen en su interior, así como su relación con el universo, de acuerdo a lo que la ciencia esotérica ha estudiado desde hace miles de años. Muchos científicos consideran al hombre como una máquina. Durante largo tiempo lo han comparado a una pieza mecánica, sin sospechar que existen en su interior fuerzas, entidades e inteligencias absolutamente desconocidas, capaces de producir nuevos elementos en el organismo. Ignoran que el ser humano posee cuerpos sutiles. No saben qué es el pensamiento ni la voluntad, ni mucho menos el alma y el espíritu. Por los demás desconocen los poderes que estos contienen. Entonces, ¿cómo pueden imaginar que con todas estas lagunas curarán al ser humano? Es imposible. Por supuesto, en el plano físico es importante, pero hay que mirar más arriba. ¿Dónde están nuestras existencias y otras entidades? Lo que os digo se basa en un conocimiento verdadero. La humanidad se verá obligada un día a aceptarlo. El ser humano es algo más de lo que se ve y se toca. Él no se conoce, y la medicina tampoco. Sí, nuestra medicina aún trabaja sobre los seres que no conoce. ¿Cómo puede entonces conseguir grandes resultados? Lo primero que hay que saber es que más allá del cuerpo físico, el hombre y la mujer poseen otros cuerpos de naturaleza sutil. El cuerpo etérico, que impregna el cuerpo físico, que es portador de la vitalidad y de la memoria. Luego está el cuerpo astral, es decir, el cuerpo de los sentimientos y de las emociones. Luego el cuerpo mental. Os he hablado a menudo de estos diferentes cuerpos: etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. De manera que hoy no volveré a hablaros de ello. Tomad por ejemplo a alguien cuyo cuerpo etérico no se encuentra correctamente ensamblado al cuerpo físico por su punto de unión. Sufre enfermedades. Sin embargo, los médicos no ven nada porque el cuerpo físico se mantiene perfectamente normal. Pues sí, aún no se sabe cómo actuar sobre el cuerpo etérico. Mientras los médicos desconozcan la existencia de los cuerpos sutiles del hombre, no deben esperar la curación definitiva de las enfermedades. Así pues, primeramente hay que estudiar al ser humano, ya que el hombre es la clave del universo. Mientras no poseamos esta clave, nos encontraremos frente a problemas insolubles. En la actualidad es necesario que los investigadores den prioridad al hombre, lleguen a descubrir toda esta parte invisible, su aura, sus emanaciones, sus vibraciones, los intercambios que realizan con todas las entidades que pueblan la naturaleza y los diferentes mundos, el poder que posee de desplazarse a través del espacio, de captar distintas ondas, de ver y actuar a distancia. Y entonces todo cambiará. Si nos ocupamos del ser humano, nos encontraremos en el corazón de las cosas, ya que el hombre y la mujer son verdaderamente la clave de todos los misterios. Podéis preguntaros ahora a qué terapia debéis dar prioridad. Todas las que acabo de enumerar: quimioterapia, fisioterapia, talasoterapia y otras, no son las más importantes. La mejor terapia consiste en pensar, sentir y actuar en armonía con las fuerzas y entidades luminosas de la naturaleza y del universo entero. El ser humano debe, pues, conocer estas fuerzas, estas entidades y sintonizarse con ellas. Esta es la primera medicina. Naturalmente no estoy rechazando las demás, y en el caso de que un enfermo esté muy grave, evidentemente no es el momento de ponerse a predicar, explicándole que debe cambiar en su manera de vivir. En ese caso es necesario actuar deprisa, administrar antibióticos, realizar una transfusión sanguínea o incluso operar. Pero hay que saber
que la mejor medicina consiste en controlar la manera en que vivimos, es decir, nuestra manera de pensar, de sentir, de creer, de amar y de alimentarse. He aquí por qué es tan importante que en lugar de concentrarse en la enfermedad, se empiece a estudiar la salud, los factores de los que dependen, respiración, nutrición, conducta, se enseñan a todo el mundo las leyes que aseguran su conservación. A partir de ese momento, no será necesario gastar miles de millones en la construcción de laboratorios de investigación u hospitales, como nos vemos obligados a hacer en la actualidad. Desgraciadamente, cuando escuchamos a médicos entrevistados por la radio o la televisión, nunca hablan de la manera de vivir. Hablan de nuevos tratamientos, de vacunas, de rayos, de operaciones. Y la gente tiene la impresión de que puede vivir de cualquier manera, sin respetar ninguna regla y cometer cualquier exceso. ¿Qué importancia puede tener? La medicina encontrará un medio de curarlos y de permitirles continuar su existencia desordenada. Y así, los gobiernos se verán obligados a gastar sumas fantásticas para curar a la gente, hasta que finalmente se descubra que lo más importante era muy sencillo: mejorar la manera de vivir. Evidentemente no podemos dejar de admirar a ciertos médicos, su descubrimiento y sus sacrificios. Es extraordinario. Sin embargo, hay que decir que muchos de sus esfuerzos no han servido de mucho, porque no han sabido en qué dirección investigar. Ciertas personas me objetarán que si la salud o la enfermedad dependieran hasta tal punto de la manera de vivir, los niños no deberían estar enfermos, ya que no han tenido tiempo de tener malos pensamientos, malos sentimientos ni de cometer malas acciones. Aparentemente es así, pero solamente para aquellos que ignoran que el ser humano retorna más de una vez a la tierra. Si un niño está enfermo, se debe a la manera en que ha vivido en sus existencias anteriores. Ha merecido venir a encarnarse a través de unos padres que le han transmitido ciertas taras. Sin haber estudiado la ciencia iniciática, no se puede razonar sobre las verdaderas causas y se llega a conclusiones erróneas. Existe una regla que es siempre válida: dar prioridad a la manera de vivir, de pensar, de sentir y de actuar. Sin comprender esto, no solamente no solucionaréis nada en esta existencia, sino que crearéis condiciones muy negativas para vuestras próximas encarnaciones. Aceptad todas estas verdades enseñadas por los grandes iniciados. Decíos, puesto que existen cosas que no alcanzo a entender, confiaré la ciencia divina y daré prioridad a la manera de vivir. A continuación podéis añadir todas las terapias que queráis. Sin embargo, insisto, dad prioridad a la forma de vivir. Existe además una terapia que he mencionado indirectamente hace un momento, y es la terapia del sol. Un día la humanidad entera se volverá hacia el sol, que es una fuente inagotable, y el sol realizará las curaciones más completas, previa transformación de la manera de vivir, que será la primera terapia. Cuando la humanidad viva según las reglas divinas, no necesitará ya de clínicas ni de hospitales. Actualmente solo se habla de construir nuevos hospitales, ya que cada vez hay más enfermedades y más enfermos. Esto se debe a que los hombres viven y piensan cada vez peor. Cada vez son más instruidos y sabios, pero cada día están más enfermos. Lo cual es inquietante, porque aunque por un lado existe una evolución, por otro se está produciendo un derrumbamiento. No se pondrá remedio a esta situación con elementos materiales, ya que Dios no ha concedido una eficacia absoluta sobre la materia. La materia es siempre un paliativo. Damos al cuerpo físico los alimentos y bebidas que necesita, pero el ser humano no es solamente un cuerpo, también es un alma y un espíritu, y no puede alimentarse el alma y el espíritu con carne, verduras u hormonas. Sin embargo,
La ciencia no ha previsto nada para responder a las necesidades del alma y del espíritu, y estos se hallan hambrientos, sedientos y sufren. Por esta razón, vemos tanta gente a quienes aparentemente no les falta nada. Tienen un trabajo, una familia, una casa, un coche, pero en su interior se sienten insatisfechos y vacíos. Lo que prueba que han olvidado su alma, y en cuanto a su espíritu no vale la pena ni nombrarlo. La futura medicina se verá obligada a tomar en consideración todas las necesidades del ser humano, incluso las del alma y las del espíritu, para poder aportarle los elementos que le faltan. Comprendedme bien, nuestra enseñanza no os proporcionará casas, ni vehículos, ni vestimenta, pero en ella encontraréis todo lo que llenará vuestra alma y vuestro espíritu. Y cuando el alma y el espíritu se hallen colmados, actuarán sobre el cuerpo desencadenando en él nuevos procesos. Entonces, aunque no vaya muy bien vestido o no haya comido demasiado bien, el cuerpo funcionará con valentía, con la cabeza erguida. Sí, nuestra enseñanza os proporciona los elementos más preciosos e indispensables para vuestro equilibrio y vuestra felicidad. Se sabe que muchos enfermos podrían ser curados con unas buenas palabras bondadosas del médico, pero como tiene prisa, se contenta con hacer una receta y se va. Para muchos médicos, el amor, la esperanza, el dar ánimos, no tiene ningún. Cada vez hay menos contacto humano, todo se mecaniza y el amor desaparece. Ahora bien, precisamente lo que cura es el amor. Sin embargo, un día todo cambiará, y los hombres descubrirán qué es el amor, la confianza y la esperanza. Y lo que les falta y enferman es a causa de las dudas, las sospechas, los conflictos y la desarmonía. Por esta razón insisto, la medicina más eficaz es vuestra manera de vivir. Por supuesto, puedo decir que esto no actúa tan deprisa como un medicamento. Cuando tomáis un comprimido, casi inmediatamente podéis notar los resultados. Pero ¿son verdaderos estos resultados? La medicina que yo preconizo es lenta, pero es la más segura y la larga la más eficaz. Pero supone que el hombre acepte una filosofía correcta y verídica que lo abarque todo, ya que el resto depende de nuestros pensamientos. Cuando hablo de filosofía, sobreentiendo la única filosofía, que no es el resultado de tinglados intelectuales, sino la descubierta por los grandes iniciados con sus extraordinarias facultades de clarividencia y desdoblamiento. Y puedo decíroslo, cielo me ha elegido para ser uno de los herederos de esta filosofía divina. Sin ella no puede conocerse el camino, y si hiciese lo que se hiciese, nos perderíamos. Por esta razón sitúo en primer lugar esta filosofía que nos enseña cómo vivir en armonía, con todas las fuerzas y todos los mundos, para que ya no existan en nuestro interior más luchas y contradicciones. También nos revela cómo está construido el hombre, y qué intercambios deben realizar su alma y su espíritu con las fuerzas de la naturaleza. Como en el caso de la respiración también es un intercambio indispensable, y si el ser humano se ve privado de ella, se muere. De igual manera morirán su alma y su espíritu si no respiran, es decir, si no realizan intercambios con el cosmos. Así pues, pensar en uniros con las fuerzas de la naturaleza. Entonces tendréis una luz que os hará ver el universo como una construcción, un edificio formidable donde todo está unido, desde la cima hasta la parte más baja, y en este momento podréis restablecer muchas cosas en vuestro interior. ¿Por qué no apreciáis el valor de las verdades que os doy? ¿Acaso se debe a que no soy un personaje célebre ni reconocido? Lo que a mí me interesa es conocer la verdad. He consagrado a ello toda mi vida. El resto, la celebridad, la gloria, no me interesan demasiado. Por otra parte, estas llegarán sin que yo lo quiera, ya que cuando poseéis la verdad, tarde o temprano es reconocida. Y si estáis en un error, acabarán también por darse cuenta, y aunque no os hayan aplaudido, un día u otro os olvidarán. No, yo trabajo por algo que no será nunca olvidado ni reemplazado. Lo más importante es, pues, aprender la manera correcta de vivir, la manera correcta de pensar, sentir y actuar.
En otras conferencias al explicaros el proceso de formación de las plantas, de los peces, incluso del niño en el seno de la madre. Os he hablado de la ley de afinidad y os he mostrado de qué manera un hombre se une a través de sus pensamientos y sentimientos a las regiones, a las entidades y a las fuerzas y elementos del espacio que le corresponden y acaba por atraerlos. Sí, el ser humano atrae aquello a lo que se ha unido, es algo irremediable, y así se explica la salud y la enfermedad, la fuerza y la debilidad, la inteligencia, la estupidez, la belleza y la fealdad. Se trata de elementos que han sido atraídos. Así pues, si os encontráis en dificultades, sin duda es debido a que en el paso habéis perturbado el orden de las cosas con vuestra ignorancia. Pero ahora, gracias a esta filosofía iniciática que os enseña a trabajar con vuestros pensamientos y deseos, podéis uniros a entidades y regiones más espirituales, construyendo así un cuerpo con todas las cualidades que deseéis: salud, fuerza y belleza. En esto consiste el secreto de la resurrección. Si aceptáis comprender y aplicar esta ciencia de la vida, no solamente poseeréis el poder de protegeros de la enfermedad, sino también el de reconstruir vuestro cuerpo como queráis. Puede ocurrir, por supuesto, que de momento el cuerpo ponga resistencia a vuestros esfuerzos, debido a que durante siglos habéis trabajado inconscientemente en deteriorarlo y ahora necesitaréis mucho tiempo para restablecer su salud. Sin embargo, lo que os digo es completamente cierto. 6 o 7 años de estudios son suficientes para obtener el diploma de médico. Pero para poseer la ciencia de la vida son necesarios millares de años. Esto os dará una idea de lo vasta que es. Una vez comprendidas las necesidades del alma y del espíritu, se comprenderá también que es necesario despertarlas para poder realizar un trabajo. El resto depende de esta actividad del alma y del espíritu, porque es ahí en el alma y en el espíritu donde se encuentran las causas, lo demás son consecuencias. Al saber que se ha conseguido alcanzar la región de las causas, allá donde las fuerzas se desencadenan, se vive en paz. Se está seguro ya que se conocen las consecuencias que se derivarán. De esta manera, pueden eliminarse las enfermedades psíquicas, dando al ser humano el conocimiento y la certeza. Si un ser se siente desorientado, angustiado, vacío, es porque no se une conscientemente a través de su alma y su espíritu a las fuerzas luminosas. Pero cuando aparece la luz, esta le demuestra que está unido a la inmensidad, a la eternidad. Puede comulgar con las fuerzas cósmicas y con ello transformar su vida. En este momento la certeza y la alegría le acompañan. Mientras la gente no tenga la idea clara, es prácticamente inútil intentar sanarla. Hay que clarificar sus ideas y hay que hacerlo desde la infancia. Solo se puede ayudar a los humanos a resolver sus problemas físicos y psíquicos, mostrándoles su verdadera naturaleza, la manera en que están ligados al árbol de la vida, cómo pueden extraer fuerzas de él para trabajar y transformarse. No lo olvidéis, lo esencial es la filosofía y la manera de vivir, pero en el terreno físico debe darse prioridad al sol. Algún día la ciencia estudiará la manera en que puede curarse por medio del sol. ¿Qué momento? ¿Cuánto tiempo hay que exponerse al sol? La manera de exponer al sol agua en botellas de diferentes colores y a qué hora beberla, cómo y con la ayuda de aparatos poder extraer del sol todos los elementos curativos que contiene. Será algo fantástico. De momento, la ciencia no concede al sol una gran importancia, solo porque se interesa por la materia y por los elementos químicos. Sin embargo, el agua del mar, las algas, las hierbas, los árboles e incluso las piedras y los cristales curan. Es porque extraen su fuerza curativa del sol. El sol será lo último que se valore, pero cuando se descubra su importancia, nos veremos obligados a darle prioridad. Nos alimentaremos del sol, respiraremos el sol e incluso escucharemos su música porque tendremos aparatos capaces de captarla. Sí, la música más bella proviene del sol. También los mejores mensajes. Se escucharán pues las emisiones del sol. ¿Os preguntáis si hablo en serio?
Pues sí, os estoy hablando muy en serio. Para mí la terapia del porvenir será la terapia solar. Contemplar la salida del sol, unirse a él, concentrarse en él para recibir todas las partículas que nos envía. La ciencia no conoce aún las partículas etéricas que contienen los rayos del sol. Sin embargo, aunque no haya llegado todavía a admitir el lado más sutil de la materia, la medicina ya ha descubierto que los elementos imponderables son los más importantes en el organismo y para el organismo. Después de haber intentado curar los trastornos digestivos, circulatorios, respiratorios, alimenticios, ocupándose de los propios órganos, ha acabado por descubrir que son las secreciones imperceptibles de las glándulas endocrinas las que excitan o bloquean las funciones de los órganos. Pero esto no es todo. El sistema endocrino no es el último descubrimiento, ya que las glándulas endocrinas dependen ellas mismas de centros más y más sutiles hasta llegar al pensamiento. Todo sucede como si en el pensamiento hubiera unas glándulas que gobernaran al conjunto del organismo. Desde el pensamiento hasta los órganos existe todo un sistema jerarquizado que la ciencia descubrirá algún día. Sí, yo pienso que las glándulas endocrinas no son las más importantes, porque dependen a su vez de otras funciones. A través de su pensamiento y de su sentimiento, el hombre actúa sobre su sistema glandular. Y si su organismo está enfermo, se restablece, se crece o deja de crecer, se adelgaza o engorda, las glándulas endocrinas no son las únicas responsables. Sin embargo, resulta interesante ver que la ciencia ahora trabaja con elementos cada vez más sutiles. En medicina, por ejemplo, la homeopatía utiliza medicamentos hasta la 31 dilución centesimal. Podríamos creer que ya no queda nada, pero sí, todavía hay algo que actúa. Los físicos también descubren aspectos cada vez más sutiles en la materia. Después de los protones y los neutrones, se descubrió los mesones y los neutrinos. Cuando hayan llegado a los elementos etéricos, descubrirán partículas y energías todavía desconocidas que provienen del Sol. Y entonces se desarrollará una nueva ciencia en torno a los rayos del Sol. E incluso en lugar de ir a buscar vitaminas a las farmacias, se tomará directamente del Sol. Las vitaminas que se encuentran en las farmacias no pueden ser asimiladas perfectamente por el organismo. Por lo tanto, vale más tomarlas en las frutas y legumbres donde el sol las ha depositado. Aún no se conocen todas las propiedades que poseen las verduras más corrientes, tales como las cebollas, los berros y los rábanos. Tampoco se sabe que hay que comer en las hojas de los rábanos, ya que son sabrosas y más nutritivas que los mismos rábanos. Y los nabos también son excelentes. Para acabar, quisiera deciros que si conocéis la manera de respirar, beber y comer, giraréis vitaminas de todas partes allá donde el sol las haya depositado, pues lo más importante es el estado psíquico en que recibís las cosas. Si no estáis en buen estado, podéis llegar a ingerir vitaminas durante todo el día sin conseguir reforzar vuestro organismo. E incluso provocaréis quizás algún trastorno digestivo o circulatorio. Los médicos no insisten nunca sobre la importancia del estado de conciencia, de la actitud interna que deberíamos manifestar hacia las cosas. Por esta razón, los medicamentos que prescriben pierden su eficacia. He aquí un punto esencial: la actitud con que recibimos las cosas. Muchos dicen: Maestro, cuando estamos con usted pensamos, sentimos y actuamos de otra manera. Los problemas desaparecen y todo va bien. Pero cuando nos alejamos algún tiempo ya no es lo mismo. Nos volvemos a encontrar con la prosaica realidad. Ya no tenemos la misma convicción y no queda nada de lo que ha dicho. Y yo respondo que yo también he tenido estas experiencias cuando era joven, con mi maestro Peter Dunov. Pero si estoy ahora con vosotros, no solo es para induciros a aceptar ciertas verdades, sino también para induciros a realizar el esfuerzo necesario para mantenerlas el mayor tiempo posible.
La vida es dura, ¿a quién se lo decís? Hay que luchar a enfrentarse continuamente y ello nos fatiga. Lo sé, la vida es muy difícil. De momento no os explicaré por qué la vida es así. Pero yo estoy con vosotros para haceros comprender que si aceptáis las fuerzas de la luz de las enseñanzas, llegaréis a ser más fuertes, más valientes, y entonces la paz y la esperanza se instalarán en vuestro interior. Si te gustó este audiolibro, danos un like y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo viaje estelar.